Hola a todos, hoy en esta oportunidad vamos a crear un logo con animación en CapCut. Para crearlo vamos a arrastrar nuestro logo y vamos a arrastrarlo luego a la línea de tiempo. Aquí vamos a hacer unas configuraciones y lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer una escala de nuestro logo, que podemos hacerlo o arrastrándolo de acá, o podemos simplemente arrastrar la escala con el logo seleccionado. Aquí en la línea de tiempo hacemos una escala donde dice posición y tamaño, escala. Podemos escalarlo al tamaño que queramos. Bien, una vez que está el logo escalado, vamos a colocarnos a los 10 segundos del vídeo. Aquí en la línea de tiempo podemos ver los segundos que ocupamos, como se ven aquí. Podemos nosotros tener el control de los segundos de tiempo que estamos utilizando. Una vez que estamos colocados acá, vamos a activar los fotogramas clave y aquí luego vamos a hacer otra escala y lo vamos a colocar en un tamaño que a nosotros nos agrade. Teniendo esto ya configurado, vamos también a crear un logo que solamente va a tardar 3 segundos. Entonces vamos a delimitar nuestro clip a 3 segundos. Vamos a eliminar la parte que no queremos y nos queda un vídeo de 3 segundos. Muy bien, entonces ya que creamos el primer keyframe a los 3 segundos con esta escala, vamos ahora a el principio y vamos a escalarlo, y aquí vamos a crear otro fotograma clave para este tamaño. La idea es que tenga este efecto. Cuando presionemos para reproducir, esto es lo que debe hacer. Muy bien, luego vamos a irnos a efectos y vamos a buscar dentro de los efectos. Vamos a utilizar 3 efectos para darle vida a esta animación. Primero vamos a buscar un efecto de chispa y en este efecto de chispa podemos seleccionar el que más nos guste. Yo voy a elegir este que se llama junto a la chimenea y vamos a colocarlo en nuestro vídeo. ¿Qué hace esto? Bueno, pues cuando pulso en reproducir, entonces tenemos este efecto de chispa. Perfecto. Luego entonces vamos a darle un tiempo a este efecto. Este efecto quiero que ya cuando falten 3 segundos para terminar mi vídeo, voy a eliminar este efecto. Muy bien. Luego entonces acá al final vamos a conseguir un efecto de TV apagada. Vamos a buscarlo por aquí. Y perfecto. Vamos a colocar nuestro efecto acá y vamos a cambiarle el tamaño de la duración, que solamente va a durar esos 3 segundos. Bien, el efecto dura más de 3 segundos, dura más o menos unos 10 segundos realmente. Entonces al final vamos a ocupar esos 10 segundos para que tengamos este efecto, ¿bien? De que el logo desaparece. Muy bien, entonces al inicio de nuestro logo vamos a ver si podemos darle un efecto más lúcido y vamos a buscar un efecto, puede ser un efecto tipo glitch, que podemos encontrarlo dentro de las fallas. Y aquí tenemos este que está muy bien, que es el difusor. Hay otros que podemos utilizar, ustedes pueden también probar cuál de estos que están aquí son los que más les gustan. Yo voy a elegir este que se llama difusor. Vamos a colocarlo en la línea de tiempo, vamos a poner un poquito más pequeño y quiero colocarlo que comience a los
10 segundos y que termine en 20. Y veamos qué tal. Pues está muy bien. Luego entonces vamos a colocar aquí el título de nuestro canal o de nuestra empresa o tu nombre o lo que quieras colocar. Y para esto vamos a utilizar la herramienta de texto. Hay texto que ya podemos generar con inteligencia artificial. Hay texto que vienen ya con un efecto. Y hay plantillas que tienen su propio efecto. Yo voy a utilizar un texto simple. Vamos a arrastrarlo acá. Lo colocamos a la línea de tiempo. Y perfecto. Acá vamos a poner el nombre. Que necesitamos que se muestre. Luego escalamos y posicionamos el título donde lo queremos. Y hasta ahora tenemos esto. Bien, acá con el texto seleccionado, o sea, de lo que hemos puesto, de todo lo que hemos puesto aquí, tenemos varias capas y este es nuestro título. Vamos a seleccionar nuestro título y vamos a irnos aquí a animación en el panel de efectos. Y aquí vamos a buscar algo que se parezca a lo que tenemos como este glitch, que vendría siendo este que se llama falla. Muy bien, si miramos, pues está muy bien. Para la salida también de nuestro texto vamos a colocarlo a la mitad del efecto de la TV apagada y vamos a colocarle entonces una animación en la salida y vamos a buscar también el mismo efecto que se llama falla. Luego al reproducirlo tenemos lo siguiente. Y nuestro vídeo terminado se vería como esto. Bien, eso ha sido todo por esta ocasión. Y así ha quedado nuestro logo al final de nuestro video.